a continuar con el tema. Después de la síntesis, aprovecho para decirles que siguen con el mismo error. Me están haciendo prácticamente, no todos los casos, pero en la mayoría, me están haciendo prácticamente copy-paste de algún otro autor. No está mal, pero necesito que pongan su propia redacción, por eso se llama síntesis. ¿Sale? Bueno, completando su síntesis, vamos a continuar con la descripción de instrucción y ciclo máquina. Bueno, nos quedamos en que una instrucción se forma de lo que yo comento como tipo de operación, que va a estar en color rojo, más el modo de direccionamiento, que es en color azul, y los put byte, que es en color verde. Bueno, tipo de operación hace referencia precisamente a la acción que voy a realizar en cuestión de operación. Hablando de un procesador, la operación se refiere a operación aritmética, lógica, booleana, de movimiento y alguna combinada o especial, que puede ser entre alguna de estas, ¿vale? El modo de direccionamiento tiene que ver con la forma en la que voy a hacer esta operación. Entonces existen 6 básicas que son inherente, inmediato, directo, indirecto, indexado, relativo y alguna especial o combinado con alguno de estos. Y el postbyte, bueno, el postbyte lo que es el complemento de la instrucción. En realidad está casi de la mano con el modo de direccionamiento. Bueno, el tipo de operación que tiene que ver con aritméticas, lógica, booleanas, movimiento y combinadas, aquí las vamos a describir. La aritmética tiene que ver con suma, resta, un incremento, que es una parte especial de la suma, el decremento, que es una parte especial de la resta, porque se incrementa en 1 y se decrementa en 1, esa acción ya la sabemos hacer. Luego sigue lo que es la multiplicación y división. Se dice que únicamente requiero suma, resta, incremento y decremento para un procesador básico. Ya cuando un procesador tiene multiplicación y división y algunas otras más aritméticas, pues se dice que es un poco más, en el argot digital, pues un poco más poderoso, ¿no? Sobre todo hablando de la ALU. Cuando hablo de lógicas, hablo de las básicas, que son OR, AND, NOT, y la XOR, pues la puedo hacer con las demás, ¿sale, vale? Pero bueno, la vamos a contemplar como básicas y algunas combinadas que tienen que ver con alguna mezcla de estas. Las booleanas son XOR, AND, NOT, OR, pero hablando de bit, o sea, con un solo bit. Y las combinadas o especiales que tienen que ver con registros de corrimiento o lo que se conoce como condicionales. Las de movimiento tienen que ver con datos del exterior que van hacia el interior, datos del exterior que van hacia el exterior, datos del interior que van hacia el exterior y datos entre registros, o sea, intercambios. Voy a leer de una memoria externa y lo voy a meter al micro, o voy a estar leyendo datos de memoria externa, o voy a mostrar resultados del interior y los voy a mostrar en memoria externa o en dispositivos de entrada y salida. Y cuando hablo de combinadas, ojo, estas son las 4, ¿verdad? Cuando hablo de combinadas puede ser aritmética con booleana, aritmética con lógica, aritmética con movimiento, movimiento con booleana, o sea, ya puedo hacer algunas combinaciones entre estas, ¿sale? Y eso pues va a depender de la complejidad de la arquitectura que vayamos a utilizar del micro. Cuando hablo del modo de direccionamiento, que son los 6 básicos y el posible combinado, hablamos de que el modo de direccionamiento está casado, está ligado con el postbyte. Bueno, un inherente no aplica postbyte, o sea, no tengo que darle información extra. En un inmediato sí, tengo que darle un byte extra, y ese byte extra lo va a representar como una constante. O sea, lo tengo que sacar de la ROM porque de la ROM es constante. Y así, el directo tiene que ver con una localidad y la puedo obtener de la RAM externa o de la RAM interna. Si es indirecto, voy a relacionarlo con el postbyte, que sea un puntero,
y es a través de un registro interno. Si es indexado, lo voy a relacionar con una tabla y tiene que ver con dos registros. Uno que va a ser tomado como el índice y otro que va a ser tomado como el offset. Por lo tanto, los post-byte van a tener que ser registros internos. En ocasiones son registros externos también, pero va a depender mucho de la arquitectura. El relativo tiene que, es a partir de y utiliza el controlador del programa. Las arquitecturas hacen referencia a este. Y el combinado, pues puedo tener relacionado los modos de direccionamiento. Entonces, el único que no requiere post-byte sería el inherente o alguno muy particular que sea por hardware. Más adelante lo vamos a ver. Pero esta es la relación que hay de post-byte con modo de direccionamiento. Entonces, tenemos que el tipo de operación, el modo de direccionamiento y el post-byte, todo esto me da una instrucción. Quiere decir que yo puedo tener una aritmética, y de la aritmética suma, resta, multiplicación, división, y puedo tener una aritmética inherente, aritmética inmediato, aritmética directo, aritmética indirecto. Puedo tener todas las combinaciones que me dé el fabricante posibles, y eso me va a dar la cantidad de post-byte que requiera para el complemento de instrucción. Entonces yo puedo hacer tan grande mi set de instrucciones como yo así lo desee. Hablando del fabricante. Un ejemplo, una aritmética en suma inherente, yo le podría llamar incremento. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver toda la nomenclatura, pero rápidamente es el contenido de A, porque está en paréntesis, es igual a el contenido de A más 1. Imaginen que el contenido de A tiene un 4. 4 más 1, 5. Que es lo mismo que incrementar 4 se convertiría en 5. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una aritmética suma en inmediato? En inmediato ya no se llamaría incremento, se llamaría sumar. Sumar a un 4. ¿Por qué el 4? Porque es inmediato, es una constante. Yo decidí que fuera un 4. Entonces, el contenido de A es igual a el contenido de A más el 4. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya lo puse de color verde, ¿verdad? Este ya es el post-byte. Si fuera la aritmética suma en directo, entonces sería sumar a un x, donde x, como en matemáticas, ya sabemos que es una variable. Entonces sería el contenido de A más el contenido de A más el contenido de esa variable, que aún no sabemos cuál es, pero lo que debo de saber es dónde se encuentra la variable. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro. En el caso del inherente, sería aritmética suma inherente, sabemos que lo voy a llamar incremento. Entonces este sería así. El contenido de A es igual al contenido de A más 1. Ejemplo de hace rato, 4, ¿verdad? Que A tuviera un 4 más 1, 5. En lugar de sumarle 1, pues nada más le digo que no incremente. Si asumimos que es un procesador de 8 bits, entonces no requiere post-byte. Si se dieron cuenta, no hay ningún número que esté color en verde. Por lo tanto, con un solo byte podemos identificar la instrucción. Un ejemplo, el incremento yo lo puedo escribir de esta manera. 1, 0, 0, 0, los 4 bits más significativos en rojo, 0, 0, 0, 0, los 4 bits menos significativos en azul, y esto me daría un 10 en hexadecimal. Quiere decir que el byte 10, la máquina de estados o la máquina de control del procesador, va a identificar que lo que quiero hacer es un incremento. ¿Qué sucedería en el caso del inmediato? En el caso del inmediato dice que yo le quiero sumar un 4. Si se dan cuenta, el 4 es un valor extra y está en verde. Por lo tanto, sí requiere post-byte. Entonces yo tendría que hacer la instrucción así. En lugar de que sean solo 8, voy a tener que utilizar otros 8. Entonces en total serían 16. Sería 1, 0, 0, 0, al igual que el inherente, solo que en lugar de que sea 0, 0, 0 como el inherente, va a ser 0, 0, 0, 1. Junto con el 0, 4. Si se dan cuenta, el valor que cambió aquí es en azul es el 1, mientras que en el inherente era un 0. Ahí ya va cambiando la cosa, ¿verdad? Aquí este 1 me indica que es un inmediato y por lo tanto necesito un post-byte extra. Aunque el micro sea 8 bits, voy a leer primero 8 bits y luego voy a leer otros primeros 8 bits. Los primeros 8 me va a dar el tipo de operación y modo de direccionamiento, y los siguientes 8 me va a dar el post-byte, que en este caso es el dato que le voy a sumar.
Ahora vamos a ver qué sucede con el directo. Lo voy a sumar el dato X. Si se dan cuenta, ahora la instrucción que va a ser, por obviedad, este dato en rojo no va a cambiar, ¿verdad? Va a seguir siendo 1. Y este dato sí va a cambiar. Bueno, aquí me equivoqué, tendría que haber sido el 2. Ahí disculpen, tendría que haber sido 0, 0, 1, 0. ¿Sale? Es un error de edición. Y el valor voy a jugar otra vez con el 4. Pero ahora el 4 no es el valor que le voy a sumar, sino el 4 es el lugar donde se encuentra el valor de la X. ¿Vale? Entonces podemos tener lo siguiente. 10H significa incremento. 1104H significa inmediato, donde el 4 es el dato que lo voy a sumar. Y 1204 significa suma en directo, donde el 4 es la localidad donde se encuentra el valor que le voy a sumar. Bueno, hablando de ciclos máquina sys, quiere decir que voy a buscar, leer, decodificar y ejecutar. Buscar, dirección a la memoria de datos. Leer, acceder a la memoria de datos. Decodificar, será interpretar tipo de operación y modo de direccionamiento, y por ende saber si tiene postbyte. Y ejecutar, realizar tareas de ejecución. Esto tiene que ver con ciclos máquina. Todo va a comenzar a partir de reset. Tenemos que entonces en buscar, después de reset, voy a utilizar, este es un caso hipotético, es mío, es un ejemplo mío, 2 ciclos máquina para direccionar. Entonces direccionar quiere decir que voy a tener acceso a la memoria de datos y voy a controlar el bus de dirección, chip select y output enable. Para leer voy a utilizar los otros siguientes ciclos máquina, que son 2. Voy a tener el fin de ciclo de acceso a la memoria y voy a controlar el bus de datos y la lectura o la escritura, porque puedo grabar o puedo leer. En el caso de decodificar, que serían los otros 2, si se dan cuenta yo llevo 2, 4, 6 ciclos eventos más, entonces voy a poder identificar el tipo de operación, el modo de direccionamiento y si requiere postbyte o no requiere postbyte. Y por último voy a tener que realizar la instrucción. ¿Vale? Aquí depende de lo complejo de la instrucción o de la tarea, si voy a requerir más ciclos máquina, hablando de la arquitectura sys. Por lo tanto, buscar, leer y decodificar y ejecutar relacionado con ciclos máquina. En este caso tengo 8 eventos o 8 tareas. Entonces el ciclo máquina está relacionado con la velocidad del oscilador entre el número de eventos. Un ejemplo, si el ciclo máquina para este caso mío tiene 8 eventos, entonces si yo le pongo un oscilador o un cristal resonador de 8 MHz, quiere decir que cada ciclo máquina dura 1 MHz. Si obtengo el inverso de 1 MHz, quiere decir que cada instrucción, cada ciclo máquina dura 1 microsegundo. Si es una instrucción de un ciclo máquina, dura 1 microsegundo. Si es una instrucción de 2 ciclos máquina, dura 2 microsegundos, 3 microsegundos, según lo complejo que sea. Ok, bueno, es un video rápido, creo que está muy claro. Van a tener que hacer una síntesis de lo que entendieron en el video, ¿sale? Y me lo van a mandar a más tardar el sábado. A más tardar el sábado me envían la síntesis y va a estar escrita en su cuaderno, por favor. Gracias.